queridos amigos, gracias a la invitación del arquitecto Enrique Bonilla, estamos aquí un poco para exponer estas ideas que están propuestas en un libro que ha editado Capeco y cuyo objetivo es plantear ideas para hacer mejores ciudades. Y estamos aquí también como exalumnos, coincidentemente tanto el doctor Osores, que es el presidente del Consejo Directivo de la Cámara, como yo somos exalumnos de la Universidad de Lima. Claro, cuando yo estudiaba había hasta el pabellón D, que me acabo de enterar que ya ni existe. Pero y ahí estudiaba Paco, así que, en fin, la universidad pues ha crecido mucho y para nosotros es muy halagador estar aquí y muy motivador también. Vamos a tener una presentación dividida en tres partes. Una, Francisco va a hacer una exposición marco, digamos, un poco para ver cuál es el rol del empresario constructor en el desarrollo del país, ¿no? Porque este libro se enmarca justamente en ese esfuerzo, y luego yo haría una presentación lo más breve posible del libro y después podemos conversar con ustedes un poco para ver cuáles son sus puntos de vista y también ver qué opinan de una invitación que queremos hacerles a ustedes como estudiantes de arquitectura de la Universidad de Lima. Sin más, los dejo con el doctor Francisco Osores Sánchez, presidente del Consejo Directivo de Capeco. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, decirle que me encuentro muy contento y emocionado porque estudié en esta universidad, me gradué en el año 95. Este año cumplimos 20 años de egresado, además estábamos organizándolo bien bacán y me he quedado impresionado cómo ha cambiado la universidad para bien. La infraestructura es impresionante. Es más, ahí donde hay un parque había una cancha de fútbol. Yo he jugado en esa cancha de fútbol. Y me acuerdo también haberme sentado en esta aula, que no ha cambiado tanto, y en el auditorio del costado. Veníamos a ver acá a todos los gurús que a veces venían a exponer, y siempre obviamente tratábamos de sentarnos en la fila de atrás, ¿no? Les cuento un poco sobre qué es lo que hacemos en Capeco. Primero les explico qué es Capeco. Capeco es una asociación sin fines de lucro que agrupa a tres diversos sectores de la economía. Los inmobiliarios, que es el Comité de Edificaciones, el grupo de construcción, infraestructura, que son todos aquellos que hacen carreteras, puertos, aeropuertos, concesiones, y los proveedores de construcción, que están desde Aceros Arequipa, Sodimac, o sea, en realidad todo aquel vinculado al sector construcción, incluyendo software, simuladores de maquinaria pesada, y en realidad todos están representados en el Consejo Directivo de la Cámara. Y la Cámara, a su vez, es miembro del directorio de la CONFIEP y también miembro del directorio de la Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, que es como si fuera la CONCACAF, y también somos miembros de la FIFA, que es la SIAC. Entonces, en realidad tenemos una labor y aparte tenemos representación en las principales ciudades del país. Nosotros, en realidad, como Cámara tenemos varios objetivos, no solamente es un tema de agrupación gremial, sino también tenemos un objetivo que es una visión país. Y eso es justamente lo que queremos explicarles y es el motivo por el cual hemos preparado este libro. No está de más mencionarles dónde está el Perú. A veces cuando expongo en el extranjero, sí tengo que explicarles dónde está el Perú. Pero sí es importante recordar algunos temas de dónde venimos, ¿ya? Yo, como todos son peruanos, o por lo menos viven aquí, entonces creo que no es necesario repasar estas fortalezas que tenemos en los últimos años. Lo que sí es importante quizá recordar es de dónde venimos y hacia dónde vamos. Nosotros, en realidad, en los años 80, y lo deben de haber escuchado probablemente de sus papás y de algunos hermanos mayores, es que venimos de una época muy difícil.
entre el año 70 y el año 90 probablemente hayan escuchado que el Perú estuvo parado. Y en realidad que uno de los puntos importantes es que durante esos 20 años sucedieron muchísimas cosas. Cosas que realmente hoy, mirando atrás, quisiéramos que no se repitan. Entre ellas el terrorismo, del cual han oído hablar, y espero que no hayan podido vivir. Pero como siempre los peruanos le encontramos todo, algún tipo de, ante la adversidad, una oportunidad, y somos muy buenos para eso. Entonces me acuerdo que cuando había toque de queda teníamos las fiestas toque-toque, entonces la gente agarraba y de repente encontrábamos algo para sacarle positivo al país, pero también había un grupo grande que siempre hacía la broma que el último en irse apagara la luz, porque en ese momento realmente, como iba el país económica y socialmente, no teníamos esperanza, o por lo menos no se veía luz al final del túnel. Gracias a Dios esa situación se revirtió. Pero hoy día, si algo podemos agradecer a la generación que nos preside, es justamente el esfuerzo y empeño que se pusieron para sacar adelante este país y darnos un país mejor. Y entonces, hoy está en nosotros intentar llegar al siguiente paso. Tenemos que poner al Perú en el primer mundo. Y esa tarea le corresponde a la generación de ustedes. Esto de aquí es en realidad un resumen que hacemos siempre cuando presentamos regionalmente el Perú. Tenemos una posición estratégica, si se dan cuenta, en el mundo, con una conectividad al Asia-Pacífico. Y no solamente eso, sino que aquí nos dice, nosotros, me van a permitir pararme, tenemos TLC con el 95% de los países con los cuales hacemos intercambio comercial. ¿Y por qué esto es relevante? Es relevante porque definitivamente hoy tienes otra situación. Somos un país de emprendedores. Somos un país que comerciamos con el mundo. Somos un país que entra a la globalización. Somos un país que realmente no tiene excusa para ser parte del tercer mundo. Pero, como siempre, tenemos un temita. Nosotros necesitamos, de alguna forma, generar una visión país. Y cada uno de nosotros habrá tenido la experiencia de que cada vez que hay elecciones, tenemos algún tipo de situación en la cual entra un nuevo alcalde, entra un nuevo gobernador regional o a veces un nuevo ministro o presidente y empieza foja cero todo lo que había avanzado el anterior. Y entonces hasta que nuestros partidos políticos no lleguen a tener de alguna forma algún tipo de madurez como para generar políticas de continuidad de Estado frente a los procesos sucesorios electorales, está en la sociedad civil en generar estos espacios de la visión país. Y la Cámara Peruana de la Construcción justamente se ha puesto como meta en este nuevo Consejo Directivo generar esa visión país. Tenemos elecciones en abril, no sabemos quién va a ganar. Me encantaría tener la bolita de cristal. Es más fácil saber de repente si clasificamos o no al Mundial que saber quién es el nuevo presidente. Y esperemos que sí clasifiquemos al Mundial. Pero definitivamente sí les puedo decir algo. O sea, si nosotros no ponemos la agenda del sector construcción sobre los distintos partidos políticos de manera abierta y tratamos de salvaguardar la continuidad, no podemos hablar de un plan de visión de país a 20 años. El mundo cambia, el Perú también, pero necesitas tener un rumbo. Hay un viejo dicho que dice, si no sabes a dónde vas, da exactamente lo mismo en qué dirección caminas. Y eso nos ha estado pasando. Ya pasamos la época de los 80s, de los 90s, en los cuales buscábamos solo sobrevivir. Hoy tenemos que tener una meta. Y si alguien la sabe, porque yo no la he visto todavía, lamentablemente en algún momento intentaron hacerlo en el Acuerdo Nacional y después partearon el Acuerdo Nacional por la hoja de ruta, y la hoja de ruta al final ya no es hoja de ruta. Si alguien la sabe, realmente me encantaría que me lo explique, pero hoy no la tenemos. Y entonces es imposible colocarnos en el primer mundo si no lo hacemos.
Y aquí aparecen nuestros desafíos: la agenda país, la formalidad, la innovación y la sostenibilidad, que son temas importantes. Estamos a la saga, hay que ser honestos, todavía nos falta muchísimo. Hemos perdido 30 años comparado a nuestros vecinos regionales, que son el ejemplo del continente. Bueno, afortunadamente el mundo sigue y el tiempo avanza y tenemos oportunidad de recuperarlo. O sea, eso está más en la mano de profesionales como ustedes. Y obviamente tenemos un serio problema con la seguridad ciudadana. Esto es muy importante. ¿Y por qué es importante? ¿Ya? Porque al no tener políticas de continuidad, hemos tenido esta situación. La ciudad es por invasión y no por inversión, que es exactamente lo que queremos al revés. Y yo les voy a decir algo, miren, van a ver esta foto. Esta de aquí, puede ser una foto de Somalia, en África. Y esto de aquí podría ser una foto al costado de unos lagos en Suiza. Es la misma ciudad. Es la misma ciudad. Yo estaba la vez pasada recorriendo Lima Norte y con una persona que había venido afuera y me preguntaba si las tomas de la caída del Halcón Negro, no sé si han visto la película La caída del Halcón Negro, película buenísima de guerra en Somalia justamente, las habían tomado acá y no en el África. ¿Sabes qué? Realmente me dio muchísima pena escuchar ese comentario, ¿no? Esto es lo que tenemos que evitar. Esta es la falta de visión país. Yo entiendo que en algún momento esto es producto de la supervivencia. Las personas simplemente sobrevivían, construían como podían y donde podían. Hoy ya no estamos en esa situación. Hoy podemos hacer planificación. Hoy el Perú es un país rico, pero no rico del mendigo sentado sobre el banco de oro. Es rico de que tiene 3 veces la reserva de la deuda pública. Es rico de que su endeudamiento frente al PBI es muchísimo, o sea, lo pongo de otra manera, Estados Unidos tiene una deuda 2,5 veces su PBI. Nosotros podríamos tranquilamente, con un cheque, sin que bajar probablemente solamente 1/3 de las reservas, cancelar el 100% de la deuda pública y quedarnos con 40.000 millones de dólares en reserva. Proporcionalmente tenemos un Estado muy bien administrado y lamentablemente, como decíamos, tenemos un Estado de primer mundo y una sociedad que todavía se mueve con la filosofía del tercer mundo. Y nosotros lo que le queremos en la Cámara es generar un think tank. Pero para generar este think tank, para ver el futuro del país y plantear a los diferentes partidos nuestros objetivos de cuál es nuestra visión de futuro, justamente necesitamos ayuda de toda la gente joven. Porque si la gente joven no cree en que esto es posible, esto sí va a ser posible. Y hoy vemos los ejemplos como Chilca. Todos han escuchado de Chilca, que es un nuevo hub industrial. Yo les digo que Chilca es un gran desperdicio de cómo se ha desarrollado. Es horrible, es una ciudad barriada, con unas fábricas preciosas, porque nunca se trabajó un plan, porque se sigue desarrollando un poco a la improvisación. Y por eso vamos nosotros a esta propuesta. Una mejor ciudad es posible. Podemos hacer las cosas mejor. Miren, cuando yo estaba en la facultad, realmente, y era otra la situación del país, siempre sentíamos muchísima ilusión de que podíamos aportar a que este sea un mundo mejor. Y la ilusión de la gente joven es realmente algo que los adultos nunca deberíamos de perder. Yo recuerdo mucho que ante tanto pesimismo y tanta
tanta, ¿cómo les explico? Tan poco interés de gente que solamente vio cosas malas suceder en el país, es entendible que haya poca fe de mucha gente. Pero hoy hemos ido demostrando con el tiempo que el Perú es mejor, que el Perú, como les decía hace un rato, es un país de emprendedores y que podemos hacer las cosas bien y que cada uno puede hacer no solamente bien su trabajo, sino que puede hacer que su trabajo contribuya a una mejor sociedad. Nosotros en este libro, que lo va a explicar Guido, así que no quiero adelantarme, hablamos un poco sobre la fórmula para una mejor ciudad. Y cuando ustedes, arquitectos, diseñen, por favor, traten de pensar en estos elementos. Porque cada uno desde su trabajo puede poner un granito de arena para que las cosas salgan mejor. Un mejor proyecto pensado en la gente, en las familias, en respetar los equipamientos, en la infraestructura urbana, pero primero sobre todo en la gestión, pero sobre todo en la gente. Y la gestión es importante porque si no hay una buena gestión es un desastre. Y nos pasa muchísimo con la administración pública. Lamentablemente tienes una administración pública que a veces no va al mismo ritmo que el desarrollo del país y que no lo entiende. Eso es un poco nuestras 5 S's, que se las voy a pasar rápido porque Guido creo que va a hablar de eso. Pero esta es la fórmula más o menos de cómo se desarrolla una buena ciudad. Nosotros necesitamos en los planes incluir suelo urbano. Eso es un gran problema, porque si va un privado, primero que todo, y deben de conocerlo de repente algo ustedes como arquitectos o futuros arquitectos, es que ninguna ciudad del país tiene un plan de desarrollo futuro de la ciudad. 0. Por lo tanto, el suelo legal urbano no existe para desarrollo futuro. Entonces tú ves las inmediaciones de Arequipa, las inmediaciones de todas las grandes ciudades, incluyendo Lima, llenas de invasiones. Porque como no hay un plan, nadie sabe dónde construir. Y cuando se construye formalmente tampoco queda claro. Y tú ves entonces de repente una bonita urbanización hecha por algún desarrollador serio y al costado una invasión. Los servicios públicos son otro cuello de botella. Si no los administramos y pensamos en que son necesarios para el desarrollo de las ciudades, siempre vamos a estar con ese cuello de botella. Nosotros no podemos hablar de educación, seguridad, si no le damos el servicio adecuado a la gente. Es imposible. O sea, yo te lo pongo de otra manera. O de salud. Si tú no le das el servicio público, ¿qué le puedes pedir de salud, de educación o de seguridad a una persona que duerme con el piso de tierra, que no tiene un caño en su casa, que no simplemente no tiene ni siquiera un poste de luz? ¿De qué seguridad hablamos? ¿Qué le exigimos que estudie? Yo era de los que, y Guido también seguramente, estudiábamos con velas, porque habían apagones. Hoy eso es impensable. Pero que hoy, en el siglo XXI, tengamos gente en los asentamientos humanos, hoy viviendo sin agua, sin desagüe, y estudiando con velas, y con los suelos con el suelo en la intemperie, es realmente crítico. Los subsidios y créditos son necesarios para los programas de vivienda. La simplificación administrativa, obviamente, es un serio cuello de botella. Debemos de tener récord de leyes en el mundo. Tenemos leyes de todo. O sea, y es más, cuando pasa algo, hace una nueva ley. Creo que tenemos 160 leyes que se hacen al año, pero casi nadie las cumple. Y al final, los 4 gatos que la cumplen son los que pasan un tremendo martirio para poder sacar adelante un proyecto formal. El tema de la simplificación administrativa es un tema necesario. La seguridad en la construcción es otro de los temas críticos. La seguridad en la construcción desde todo el punto de vista, no solamente violencia, los obreros, la exposición, la calidad de las viviendas. ¿Y cuáles son nuestras metas a largo plazo? Quiero acortar un poquito esto, pero es más o menos así.
nosotros necesitamos construir 2 millones de viviendas para los próximos 20 años. Hoy construimos cerca de 22.000 viviendas al año a nivel nacional. En el mejor momento, el famoso boom inmobiliario, hablábamos de 40.000 viviendas y no deberíamos de poder bajar de 120.000 viviendas al año para poder ir a la mano con la creación de nuevos hogares. Por lo tanto, salvo que prohibamos a toda la nueva generación, ni siquiera a la nueva generación, a todos los peruanos tener hijos, no vamos a poder cumplir con darles vivienda a la población que viene. Por lo tanto, necesitamos tomar algunas medidas urgentes. Y entre ellas, necesitamos tramitar 7 veces más rápido las licencias de construcción. Uno de los cuellos de botella en la simplificación administrativa justamente consistía en los revisores urbanos, que nos implementaban. Las comisiones técnicas que aprueban los proyectos sesionan una vez a la semana, 1 a 2 horas probablemente. Se acumulan los expedientes por meses, semanas. Si no entró a la comisión y el siguiente semana hay un feriado, pasan 2 semanas en entrar a revisar. Se observa una cosita, nos preocupamos del membrete, está muy corrido a la derecha y nos olvidamos de ver el contenido. ¿Y por qué eso es importante? Porque luchamos contra la informalidad y eso es uno de los temas que nos hemos propuesto en la Cámara. Si 60% de las viviendas en Lima se construyen de manera informal y el 90% a nivel nacional y algunas provincias el 100% de las viviendas, tenemos un serio problema de incertidumbre frente a un desastre natural. Sea un sismo, sea un huaico, zona vulnerable. Y ahí tienes gran parte del patrimonio de la población. El bien más valioso que cada uno de ustedes tiene, aunque no lo crea, es su vivienda. El que se te inunde, se te venga abajo, no sé si han hecho una valoración de cuánto costaría recuperarla. Tienes a un porcentaje tremendo de la población nacional muy, muy vulnerable. Y por eso nos hemos puesto una meta, justamente, que tiene dos objetivos. Uno, la generación de la política de vivienda que vamos a plantear a los distintos partidos políticos y que venimos trabajando con el actual gobierno mediante una mesa permanente de trabajo, pero también una mesa de trabajo justamente para ayudar contra los temas de la informalidad. Y una de las cosas que estamos haciendo, aparte de nuestra prueba, una prueba que estamos haciendo con la página web apruebadesismos.com, es ver en las bolsas de cemento, en la cual los albañiles suelen comprar para los proyectos en los asentamientos humanos, por lo menos ponerles pautas generales de cómo poder construir de manera adecuada. Pero no solamente eso, la Cámara, junto de la mano con Maestro y Sodimac, estamos empezando a dar charlas justamente de capacitación. Y la Cámara, como les decía, que es una asociación sin fines de lucro, está trabajando a través del instituto justamente esta capacitación para albañiles, operarios, justamente para tratar de, por lo menos, si igual se va a construir, que se construya un poco mejor. Ese es otro de los temas importantes, ¿ya? El tema ecológico es una realidad. O sea, el calentamiento global está golpeando la economía de todos. El país, si nosotros no empezamos a tomar medidas sobre construcción sostenible, y esto está en manos de ustedes, es bien sencillo. Empecemos a trabajar diseños ecoamigables. Cuando empecemos a trabajar diseños para clientes o dentro de alguna asociación, pónganse a pensar lo que hoy, por ejemplo, varios de los antiguos arquitectos, varios, no digo todos, no tienen en mente. ¿Cómo hacemos más ecoamigable un producto? Miren, medidas sencillas. No necesitamos una certificación LEED que es carísima y solamente es para los proyectos comerciales. Medidas sencillas que puedan mejorar el impacto económico y ecológico de la sociedad se pueden tomar en los diseños de cada uno de los proyectos que ustedes hacen. Yo me siento a veces con los arquitectos y les digo, ok,
modifícame el ducto de basura, divídelo en 3, en 4. Necesito el depósito de basura que tenga la zona para reciclaje. Necesitamos orientar un poco el edificio para la luz solar, agrandar o achicar las ventanas de acuerdo a la ventilación. Temas sencillos que pueden mejorar la calidad de vida de las personas que están ahí, les generan un ahorro en el consumo de ciertos artefactos y a la vez genera un impacto positivo en la sociedad. Ese es un tema importante. Hablamos de seguridad la seguridad ciudadana. La Cámara Peruana de la Construcción viene 14 años negociando todos los años con la Federación de Construcción Civil. Este año nos hemos sentado a formar una mesa permanente de trabajo para ver no solamente el tema de violencia en obras, sino una visión conjunta del país, sobre el futuro del país, entre trabajadores y empresarios, para poder entregarle este plan de trabajo a los distintos candidatos políticos. Y esto es sumamente importante, porque, como verán, en casi todos los sectores de la economía tienen huelgas, problemas sociales, y hoy la Cámara Peruana de la Construcción, y por lo menos el sector construcción, yo puedo decirles de que respecto al tema remunerativo, que es la parte que nos sienta al otro lado de la mesa, 14 años hemos podido ponernos de acuerdo con la CGTP y la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, justamente para poder establecer los sueldos mínimos del sector, que dicho de paso están por 40% encima del índice de inflación. Y que no solamente eso, sino que si el sueldo mínimo está en 750 soles más o menos, el operario que menos gana está en 1.800, que es más del doble. Eso quiere decir que mediante el diálogo y el trabajo coordinado entre el sector privado y el grupo que representa a los trabajadores, podemos hacer más cosas. Si nos hemos puesto de acuerdo en lo más difícil, que es el sueldo, podemos sentarnos y diseñar una visión conjunta de desarrollo del país que podamos plantearle a cualquier tipo de gobierno independiente del partido político que provenga. Con este objetivo buscamos una paz social. Esto también es otro de los temas que venimos trabajando los últimos años en la Cámara. Tenemos una visión de protección de obras civiles, pero queremos llegar a cero violencia, como les mostraban en un cuadro 3 láminas más atrás. Y para llegar justamente a eso, este elemento es disuasivo. El anterior de generar el plan conjunto con la Federación es justamente el que a largo plazo permite sacarlo adelante. Y bueno, tenemos una serie de cosas que venimos haciendo, certificaciones de calidad, acercarnos a los clientes de nuestros agremiados, justamente para buscar un poco mostrar, simplemente sensibilizar y tratar de entender las distintas necesidades que tienen cada uno de los clientes. Las empresas privadas asociadas a Capeco vienen trabajando muchísimo el tema de buenas prácticas en el sector construcción. Y nosotros dentro de las buenas prácticas justamente estamos creando no solamente estándares básicos para manuales de mantenimiento, sino que aparte también estándares básicos sobre tolerancias y buen uso de los implementos o de los accesorios o de las viviendas que se entregan. Y una de las cosas que venimos haciendo justamente es dando certificaciones también a aquellos asociados que las vienen cumpliendo. Es importante que las personas con el tiempo sientan de que no estamos las empresas no solamente buscan tener utilidades,
buscan aportar a la sociedad. Finalmente, cosas que hace la Cámara, informes, evaluaciones, estudios de mercados. Los invito al estudio de mercado que vamos a presentar el 30 de noviembre en el Swiss Hotel. Nos encantaría que nos acompañen. Realmente podrían ver un poco algunos expositores sobre a dónde va el sector vivienda, cuáles son los retos que tenemos y finalmente comentarles un tema. Hace poco, con el Consejo Nacional de la Competitividad, hablábamos sobre institucionalidad, instrucción, innovación, infraestructura. Ellos tienen las cuatro I's. Yo sigo pensando que se habían olvidado el tema inmobiliario. El tema inmobiliario no porque sea un negocio, pues, sino porque es una necesidad. Porque la única forma, como les decía hace un rato, de hablar de salud, de educación y hablar de seguridad es si las personas tienen por lo menos un sitio digno donde dormir, donde vivir. Finalmente, es muy importante, como les decía, esta contribución hacia la política del país, porque Angus Deaton, Premio Nobel de Economía 2015, decía: estados débiles, países pobres. Y justamente eso es lo que nosotros tenemos que evitar. La sostenibilidad de este país está en la medida en que sepamos a dónde vamos. Y bueno, eso es parte del esfuerzo que hace la Cámara justamente por poner un grano de arena en el futuro, en un mejor futuro del país. Creemos en una mejor ciudad es posible, creemos en que un mejor Perú es posible. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahí está un poco la propuesta, mejor dicho, la razón por la cual la Cámara ha decidido hacer esta iniciativa, pero no quiere quedarse solo en describir las cosas, sino también en proponer. Y partimos de un diagnóstico muy claro, ¿no? La ciudad no es el problema, la ciudad es la solución. Es cierto que las ciudades tienen problemas, pero también es verdad que no hay ninguna sociedad que se haya desarrollado a partir de las áreas rurales, ninguna. Y la utopía rural, esa idea que tiene uno, ¿no?, de vivir en la, no sé si ustedes han visto esto, ¿no?, la casa de la pradera, ¿no?, de la familia Ingalls, es un programa que existía antes, no es viable, ¿no? Las ciudades existen ya y esas ciudades pueden y deben ser la plataforma sobre la cual se van a desarrollar los países. Cuando yo nací el año 60, había mundo en ese tiempo, de cada $100 que se producían en el mundo, 17 eran materias primas, es decir, riquezas naturales. Hoy son $3. ¿Qué ha pasado en estos 55 años, que es la edad que yo tengo? Lo que ha pasado es que lo que genera riqueza es el conocimiento. Y esa es una buena noticia para nosotros, porque nosotros generamos conocimiento. Entonces nosotros estamos obligados a transferir esa riqueza al resto. ¿Cómo? De alguna manera, hacer mejores ciudades. Y esa es un poco la propuesta de este libro, ¿no?, que efectivamente hay una fórmula para hacer ciudades. Sí, por favor. Y como queríamos hacer algo que llegara a todo el mundo, lo concretamos en una fórmula, es decir, en una suma de factores, ¿no? En realidad son sumandos, ¿no? Pues esos factores sería multiplicación. Y ahí está reflejado esto, ¿no? Los factores o los sumandos de esta fórmula son gente, infraestructura, vivienda, equipamiento y gestión. Y hemos planteado una serie de propuestas a partir de la experiencia que nosotros hemos recogido en nuestro trabajo como constructores, como hacedores de política, algunos de nosotros, como empresarios, como profesionales, y también lo que hemos visto en otros países. Porque una de las cosas que hay que entender también que no hay que inventar el agua tibia. Lo que otros hicieron debe servirnos de referencia
para poder avanzar más rápido. Y además nos dimos cuenta que esta no era una reflexión reciente, ¿no? De hecho, la ciudad probablemente sea el invento de la civilización humana más importante que el Internet y que el Facebook, que también son importantes, pero no tanto como la ciudad. Y ya Aristóteles, que vivió hace poquito, nos había dicho exactamente que la ciudad es un hecho anterior a la vivienda, ¿no? Y es ahí donde se generan estas condiciones para que una sociedad se desarrolle. A partir de esto hicimos un credo, ¿no? Porque si vamos a plantear soluciones, también queremos decir en qué creemos, ¿no? Y creemos por lo pronto que la ciudad no solamente es la parte física, error que muchas veces quienes trabajamos en construcción cometemos, ¿no? Creemos que la ciudad termina en un hecho físico y la ciudad está hecha de interrelaciones humanas. No son las familias, son las empresas, son los visitantes, son los inversionistas, son los trabajadores los que hacen vivible una ciudad. Si estas personas no están satisfechas con su ciudad, la ciudad muere. Nueva York puede ser quizá el ejemplo de cómo una ciudad se puede reinventar. Nueva York era un puerto, después fue un área industrial y ahora es el centro financiero del mundo. Y es probablemente una de las ciudades más competitivas del mundo. Se reinventó y a partir de esa reinvención hizo que esa ciudad floreciera y que su gente quisiera vivir ahí. Dicen que es la ciudad más cara del mundo, o es una de las más caras del mundo. Y la pregunta es ¿por qué es una de las más caras del mundo? Porque tiene mucha demanda para vivir ahí. Es caro vivir ahí porque hay mucha gente que quiere vivir ahí. El caso contrario es Detroit. Detroit hace 20 años era la ciudad de mayor desarrollo tecnológico de los Estados Unidos, porque ahí se producían estaban las plantas, las fábricas de las marcas más importantes de vehículos en los Estados Unidos. 3 de cada 10 automóviles en el mundo se hacían en Detroit. Hoy es una ciudad que vive solamente del subsidio del Estado. Las plantas de la General Motors, de la Chrysler y de la Ford se han ido a otros lados del mundo encontrando dónde ser más competitivo, dónde producir más barato. Y Detroit no se pudo transformar. Hay gente inclusive que dice que lo mejor que se puede hacer con Detroit es lo que dijo Paco que decíamos nosotros en los años 80, ¿no? Mejor cerrar la puerta y apagar la luz. Las ciudades sobreviven y se desarrollan a partir de su capacidad de adaptarse a las nuevas condiciones del mundo. ¿Y quiénes deben detectar esa oportunidad? Somos nosotros, los que trabajamos para la ciudad, por la ciudad y en la ciudad. Creemos también, por supuesto, que una ciudad debe proveer trabajo. A veces nos olvidamos que el origen de la ciudad, algunas tienen origen militar, pero esencialmente las ciudades se crean como aglomeraciones de personas por un objetivo económico. Lo más importante para que una ciudad funcione es generarle una base económica, es decir, que las personas tengan oportunidades de desarrollo personal. Naturalmente, si tiene buenos parques, buenas ciclovías, bonitas casas, buenas urbanizaciones, el asunto ayuda. Pero si las ciudades no le resuelven los problemas de trabajo, de inversión y de futuro a las familias se van a ir. Entonces, ese es un tema central que hay que considerar. Por supuesto, también hay un factor estético que considerar. Y ahí ustedes tienen un rol de primer orden, ¿no? ¿Se puede transformar la ciudad? Yo diría, se debe transformar la ciudad. Es una obligación nuestra, porque si no, si nosotros decimos que la ciudad debe parecer inmóvil,
¿no? Y en el Perú hacemos un uso muy fuerte de una palabra que es terrible, ¿no? Es intangibilidad. Todo lo queremos mantener como está. Eso tiene varias consecuencias. La primera, que no se pueden atender nuevas necesidades. Es como tener un programa de software del año 90, no le sirve para nada. Y el segundo problema es que si la ciudad se mantiene intangible, no vamos a necesitar arquitectos, sino pintores de brocha gorda o gafiteros para mantener la ciudad. Entonces, nuestra obligación, nuestra razón de ser como profesionales es buscar la transformación de la ciudad. Y por eso tenemos un rol tan fuerte, tan importante. Yo hablo en primera persona cuando hablo de arquitectura porque el arquitecto Bonilla me dice que yo soy arquitecto honorario. Yo digo que soy quizá consuetudinario, que puede ser diferente. Pero sí es importante pensar de esa manera. El temperamento de este libro es que en realidad que no hay ningún espacio de la ciudad que no pueda ser transformado. Y por supuesto, mientras más degradado esté el espacio, es más importante transformarlo. Esa foto que nos ha dado el doctor Osores, donde se dice si es Somalia o el Perú, eso no puede quedar así. Y no podemos resignarnos a que simplemente eso ya se hizo, ¿no? Porque hay soluciones, como vamos a ver después. Además, esta ciudad tiene que ser segura, y bueno, ya hemos hablado de ese tema también, y ahí también interviene mucho la arquitectura y la ingeniería. El otro tema es que la ciudad tiene que ser inspiradora. Mucha gente dice, la gente no quiere a la ciudad. Esta universidad hacía un estudio cuando tenía un grupo se llamaba Grupo de Opinión Pública, ¿no? Y le preguntaba a los limeños si consideraban que su ciudad era muy bonita, fea, muy fea, horrible. El 85% de los limeños consideraba que la ciudad de Lima era o bonita o muy bonita. Eso es un activo, eso es una fortaleza de la ciudad, que las personas piensen que su ciudad tiene atractivos. Probablemente todos nosotros estemos en el 15% que opinaba que la ciudad fea, muy fea o horrible. Pero el que las personas sientan que la ciudad efectivamente tiene estas fortalezas, genera una muy fuerte corriente para lograr transformarla. Porque ¿cómo alguien que considera que su ciudad es bonita o muy bonita no la va a querer, no va a querer transformarla, no va a querer que mejore? Y entonces lo que hay que generar es efectivamente inspiración. Las ciudades tienen que motivar a las personas. Por otro lado, no tenemos más remedio que pensar en las ciudades como plataforma de nuestro desarrollo. Porque ocurre que en este momento 7 de cada 10 peruanos viven en ciudades. Y la tendencia es a crecer, ¿no? Se estima que en el año 2030 vamos a ser 8 de cada 10. Y esto es lo que ha ocurrido, ¿no? Esta era, digamos, una escala de la población que existía en las 12 principales ciudades del Perú el año 1940. Y esto ha ido creciendo de una manera absolutamente significativa. Entonces, no vamos a lograr que las personas salgan de estas ciudades y regresen al campo, ¿no? O sea, es muy complicado que eso pueda desarrollar. Lo que hay que ver es cómo podemos hacer que estas ciudades mejoren. Y esa es una tarea nuestra, ¿no? Y esta es nuestra fórmula: gente, infraestructura, vivienda, equipamiento y gestión. ¿Qué es lo que debemos entender de la gente, ¿no? Es importante que se generen condiciones para que las familias y las personas cuiden su ciudad y participen de su desarrollo. Para eso, por supuesto, hay que hacerles ver que tienen derechos frente a la ciudad. Derechos al agua, derechos a la vivienda, a un trabajo adecuado, a un transporte digno, a equipamientos digamos, de trabajo o de recreación adecuados. Pero también tienen deberes y obligaciones.
y a veces nos olvidamos de las obligaciones. Por ejemplo, nunca queremos pagar impuestos, ¿no? Entonces, cuando suben los impuestos prediales, todo el mundo protesta. Cuando después la ciudad no tiene servicios, no nos preguntamos cuánto de responsabilidad tenemos efectivamente porque esos servicios no funcionen. En Lima, la mitad de las familias evaden o no pagan el impuesto predial, ni los arbitrios, ¿no? Entonces, viéndolo de otra manera, podríamos hacer el doble por la seguridad ciudadana, el doble por el recojo de basura, el doble por la generación de mejores espacios si es que todos cumplieran con su obligación. ¿Qué puede hacer la gente por su ciudad, ¿no? Mejorar barrios y casas. Después vamos a ver cómo se da esto en otros lados y se van a dar cuenta de qué cosa estamos hablando. Pagando sus impuestos, no ensuciando las calles, opinar en la toma de decisiones, ¿no? A veces la gente dice, oye, yo no quiero que construyan un edificio a mi costado, ¿no? Pero claro, cuando se planteó el plan urbano, pues nadie opinó, ¿no? Y después vienen los reclamos, ¿no? Las juntas vecinales, que acá se usan muy poco, en otros países funcionan efectivamente como un factor de desarrollo, ¿no? En general, lo que hay que hacer es promover y construir ciudadanía. Y para eso hay que motivar a la gente. Y uno de los elementos importantes para motivar a la gente es justamente utilizar algunos elementos que alineen a la gente con lo que es la ciudad. Uno de esos temas es la imagen de la ciudad. Los parisinos están orgullosos de París. Cualquiera puede entender qué cosa encuentra en una ciudad cuando va a Las Vegas, o a Orlando, o a Fátima, o a Lourdes, o a Jerusalén. Eso se logra cuando una ciudad dice cosas a la gente. ¿Qué le dice Lima a la gente? ¿Cuál es nuestro ícono? ¿Cuál es nuestra Torre Eiffel? Eso se puede facilitar si es que se utilizan herramientas del marketing urbano, ¿no? Que es un tema que en otros países se desarrolla fuertemente. Y estas herramientas permiten a la gente identificarse con los planes que hay que desarrollar para que la ciudad funcione. Sin que la gente lo entienda, no va a funcionar. Y eso es un punto que hay que considerar. En otros países esto ocurre con mucho mayor detalle y está mucho más desarrollado. Las ciudades colombianas hace 15 años eran las ciudades más violentas de América Latina y Medellín una de las más violentas del mundo. Y ellos comenzaron a trabajar planes que justamente fueran a reducir este impacto de la violencia en sus ciudades. Y comenzaron a transmitir esos mensajes en su comunicación hacia los ciudadanos, hacia los inversionistas, hacia los visitantes. Y entonces comienzan a desarrollar este tipo de mensajes, ¿no? Bogotá humana. Copenhague, que como ustedes saben es la capital de Dinamarca, los daneses son gente muy, muy tolerante, ¿no? Son personas que respetan mucho la diversidad y, en fin, son liberales inclusive en su modo de ver la vida, ¿no? Y entonces, ¿cómo se venden? Bueno, como una ciudad abierta, ¿no? Y entonces han jugado con su nombre. Y muy fácilmente uno puede entender qué cosa va a recoger ahí, ¿no? Medellín, ¿no? Hace alusión a la vida. Y en fin, Vancouver dice que es la capital verde, pero no solo lo dice, sino que lo cumple. Su plan urbano es cada cierto tiempo decir cómo bajo mis consumos de carbono, cómo incremento actividades que digamos, favorezcan el medio ambiente, etc. Ese es su objetivo. ¿Cuántas áreas verdes genero este año, etcétera? Entonces, tienen un objetivo claro. Vivir ahí es convivir con esta experiencia de la ecoamistad, ¿no? Que se llama ahora. Y esos lo venden a todo el mundo, ¿no? Inclusive a partir de su nombre. Dallas se vende como una ciudad de eventos.
¿no? ¿Y qué cosa dice? Las grandes cosas ocurren aquí, ¿no? Entonces, claro, tiene todo un esquema de servicios para organizar eventos, ¿no? No como nosotros, que cuando se hace un evento tenemos que declarar feriado, ¿no? Entonces el evento nos sale muy caro, pues, ¿no? Mejor que no hagan el evento, porque entonces estamos perdiendo dinero. Organizar una ciudad para eventos es factible. Es más, muchos dicen que Lima podría ser una ciudad de eventos. Pero claro, si por cada evento vamos a tener que parar de trabajar, vamos a tener un gran problema. ¿Quiénes pueden corregir eso? No son los que hacen centros de convenciones, somos nosotros los que tenemos que planificar la ciudad. Bueno, Nueva York ya es un ícono. Este logo es muy bonito. En fin, ¿no? Este es un asunto que puede ayudar a que la gente se motive a pensar en su ciudad. La infraestructura, bueno, necesitamos todo tipo de infraestructura y por supuesto que se respete el medio ambiente. No hay que olvidar que sin infraestructura no hay competitividad. ¿Cómo podemos producir? ¿Cómo podemos ser eficientes si demora más ir de Javier Prado al puerto del Callao a sacar nuestra mercadería que ir en avión de Lima a Quito? Pues algo no está funcionando, no vamos a ser competitivos. Nuestros costos van a ser más caros. Nuestra materia prima o nuestros productos no van a ser competitivos, a pesar de que tenemos la oportunidad que ha manifestado el doctor Osores de que comerciamos con casi todo el mundo en condiciones muy favorables. Pero además hay una cosa, sin infraestructura no hay inclusión. Si una familia no tiene agua, aunque le demos beca 36, o sea, el doble de beca 18. O sea, ustedes se imaginan un chico que estudia en esta universidad, ¿no es cierto? En fin, le dan la educación que nosotros valoramos, y luego va a un sitio en donde primero se demora 2 horas, tiene que caminar un cerro, 200 escalones, porque los escalones parece que son las soluciones para la ciudad, ¿no? Nos han dicho que eso es lo que hay que hacer, escaleras, ¿no? En otros sitios hacen teleférico, nosotros hacemos escaleras. Y esas escaleras, pues, te llevan 40 o 45 minutos, ¿no? Y luego llegan a una casa que no tiene agua, que no tiene desagüe, que no tiene luz, que no tiene piso. La mitad de lo que aprende se le va a olvidar. Entonces, mientras no resolvamos el tema de la infraestructura, sobre todo la infraestructura urbana, no va a haber inclusión, ¿no? Que es una palabra que tiene muchísima relevancia ahora, ¿no? Miren, cuando nos miden en competitividad, nuestra infraestructura es uno de los factores más, uno de los cuellos de botella más fuertes. Estamos en el puesto 89 de 144. América Latina no es precisamente el país, la región que sea más competitiva en términos de infraestructura, pero estamos en el sexto lugar, ¿no? O sea, no vamos al mundial de la infraestructura. A diferencia de Paco, yo estoy convencido de que no vamos a ir al mundial. Dicho sea de paso, para ir al mundial, para que el Perú juegue un mundial no se necesitan entrenadores, se necesitan arquitectos. ¿Por qué? Porque la única posibilidad que tiene el Perú de jugar un mundial es que lo organice. Y para organizarlo, ¿qué se necesitan? Estadios. ¿Quiénes diseñan los estadios? Etcétera, etcétera. Así que hasta para jugar el mundial tenemos que chambear nosotros. Ya después veremos quiénes jugarán. Los desafíos son muy fuertes. Se necesitan, este es un dato que nosotros calculamos hasta el 2016, 43.000 millones de dólares de inversión. Hoy día nos acaban de decir que en los siguientes 10 años se necesitan 150.000 millones, ¿no? Que son cifras que ni siquiera podemos imaginar. Hay un desafío muy fuerte que hay que tratar de cumplir. El tema del agua es un tema muy serio, no podemos, como bien se ha dicho, pensar en el primer mundo. Ya estamos en realidad pensando en el primer mundo. Cuando yo estaba en la universidad como ustedes, nuestro problema era cómo evitábamos caer al cuarto mundo, ¿no? Entonces ahora, digamos, tenemos una mejor expectativa.
¿Qué se necesita para dar agua? Hay que fortalecer las empresas de agua, eso está clarísimo. Hay que propiciar inversión privada porque no alcanza el dinero del Estado para dar agua. Esta zona, por ejemplo, esta zona de acá, no tiene agua. Fíjense, en Surco está el 25% de las viviendas que se venden en Lima. Y ahora no se puede construir porque no hay agua. ¿Y por qué no hay agua? Porque hay que renovar las redes de Surco. Eso cuesta 100 millones de soles. Entonces, cuando uno va a Sedapal, se imaginen cuál es la prioridad que le va a dar Sedapal a renovar las redes de agua de Surco. La última, porque te dice, primero voy a llegar al 1.000.000 de limeños que no tienen agua, y ahí se les acabó la plata. Entonces, tenemos que encontrar salidas para que no se pare la inversión privada en el sector inmobiliario. Porque, dicho sea de paso, si no, poco a poco nos vamos a seguir quedando sin trabajo. Entre otras cosas. Hay que contar con tarifas sostenibles. Nuestras tarifas de agua son muy bajas y no están en relación con los ingresos de las personas. Ese es un gran problema, ¿no? Porque casi todos pagan las mismas tarifas de agua, excepto los que no tienen agua. Las personas que no tienen agua en Lima pagan 7 veces el costo que nosotros pagamos, ¿no? Que se produce un problema increíble, que es que el más pobre tiene que pagar más por el mismo servicio. Y entonces lo que hay que hacer es que hay que subir las tarifas. Y si alguien no puede pagar, hay que subsidiarlos. Pero no podemos tener unas tarifas generalizadas que no permiten cubrir los costos del servicio de agua. En Lima, de cada 2 metros cúbicos de agua que se producen, 1 se pierde en el camino. Si nosotros lográramos ese 1, ponerlo, de ese 1 que se pierde, recuperar 0.30, todos los limeños tendrían agua. Entonces es un problema de ingeniería. No es un problema de recursos, ni de problemas, ni de burocracia. Por eso es que hay oportunidades. Existen oportunidades porque hay soluciones posibles. Y claro, hay que propiciar el uso responsable del agua y en fin, ahí hay una serie de tecnologías posibles, ¿no? Bueno, aquí hay algunas ideas para el tema del desarrollo de infraestructura. Es un tema muy puntual, poco árido, me lo voy a pasar, ¿no? Solo lo que sí es importante es el manejo de los conflictos sociales. Ya los conflictos sociales no se están quedando en la minería o en la energía. Ahora hay personas que se oponen, por ejemplo, al desarrollo de hidroeléctricas, ¿no? En fin, hay partes como por ejemplo en la selva, en la Amazonía, donde hacer hidroeléctricas tiene problemas, pero que un país como el nuestro, que tiene una riqueza potencial de una energía renovable, como es la energía hidroeléctrica, se ponga a pensar si es bueno o malo, es terrible. Entonces, esos conflictos sociales se tienen que resolver. ¿Cómo se puede hacer eso? Si yo tengo un área en donde se va a desarrollar una hidroeléctrica, antes de pensar en el proyecto tengo que pensar en el desarrollo de esa zona. Debería haber un plan de desarrollo previo que fije, antes de pensar en el programa, en el proyecto, qué cosa es lo que hay que hacer para que se desarrolle. Y luego ver cuánto de este proyecto puede generar recursos para llegar a que este plan funcione. ¿Qué le debemos dar a estas personas? Porque además, estas infraestructuras se generan en los lugares más pobres. ¿Cuál es la planta hidroeléctrica más grande del Perú? La central hidroeléctrica del Mantaro. ¿Y saben de dónde toma agua? De Huancavelica, que es la región más pobre del Perú y la menos electrificada. Es absurdo. Entonces, claro, si yo veo que sacan agua para generar electricidad y yo no la tengo, pues bueno,
yo también me vuelvo anti-inversión, ¿no es cierto? Entonces hay que desarrollar planes hay que generar planes de desarrollo territorial paralelamente o idealmente antes de que se planteen estos proyectos mineros o energéticos. Ahora, ¿quiénes hacen los planes de desarrollo territorial? Vivienda. Bueno, esto ya lo ha explicado bastante Paco, y está claro que un asunto que debemos considerar es que no hay política de vivienda exitosa si es que no se vincula con la ciudad, ¿no? O sea, la política de vivienda y la política de desarrollo urbano tienen que hablar entre sí, tienen que estar relacionadas. Entre otras cosas, porque no hay vivienda buena en ciudad mala, ¿no? Desafíos para la vivienda, esto es lo que se ha dicho ya, 140.000 viviendas anuales por los próximos 20 años. Esto más o menos implica 100.000 millones de dólares de inversión. Si nosotros ponemos que los estudios que hacemos los arquitectos y los ingenieros significan 5% del valor de las viviendas, estamos hablando de 5.000 millones de dólares, que es más o menos lo que nosotros deberíamos aspirar, ¿no?, como ingresos del sector profesional. Siempre que se construya formalmente. Porque si no, esa plata se la va a llevar el señor Anastasio Quispe. ¿Quién es el señor Anastasio Quispe? Es el más grande desarrollador inmobiliario del Perú, el maestro de obra. Por cada vivienda que se produce, por cada 4 viviendas que se producen en Lima, formalmente el maestro Anastasio Quispe construye 6. Y en las otras ciudades del Perú, por cada 100, Quispe construye 75. ¿No? Entonces ahí es donde está nuestro desafío. Bueno, hay que dar más subsidios, esto es un poco lo que ya se ha reconocido. Debe reconocerse la diversidad de la demanda. Yo siempre me he hecho una pregunta, ¿por qué en la selva no se construye con madera? Hay tecnologías, de hecho hay el CITE Madera, si ustedes no lo han visitado, les sugiero que lo vean, tiene diseños de cómo se puede construir en la selva, en la Amazonía, con madera. Dicho sea de paso, con eso se hacen sostenibles los bosques. Miren cómo, usted consume madera y se hacen sostenibles los bosques. Claro, ¿por qué no se hacen sostenibles? ¿Por qué se depredan los bosques? Porque vale poco la madera. Si vale poco la madera, los madereros informales tienen que sacar más madera para poder vivir. Si la madera se usa en construcción, sube el valor de la madera, porque lo tienes que comparar con el costo del cemento y el fierro, que es el costo alternativo. Y el cemento y el fierro en la Amazonía es carísimo. Entonces, si queremos que los bosques amazónicos se preserven, la mejor alternativa es usar de manera adecuada la madera. La prueba más concreta es que uno de los países que tiene mejores bosques es Canadá. Y en Canadá, todas las estructuras, hasta edificios de 5 pisos, se hacen en madera. El drywall, en vez de utilizar los parantes de acero galvanizado, lo usan de madera. Eso habría que desarrollar. Ahora, ¿cómo se puede hacer que se use madera en la Amazonía? Yo empezaría por algo sencillo, que todos los edificios públicos sean de madera. Entonces, si van a hacer un colegio, en madera. Si van a hacer una municipalidad, en madera. Si van a hacer el hospital, en madera. Entonces, de esa manera, todo el mundo se da cuenta que construir madera tiene sentido. ¿No? Ahora, ¿quiénes diseñan los hospitales? ¿Quiénes diseñan las...? ¿Cómo alcanzar las metas? Bueno, suelo urbano. Todas nuestras ciudades tienen suelo. Todas. No nos engañemos. Miren, el Perú tiene 1.285.215 kilómetros cuadrados. Solamente el 1% de ese territorio lo ocupan las áreas urbanas. No miren que no hay terreno. Lo que falta es ingenio. Y lo que falta naturalmente son planes urbanos que hagan que esos terrenos sean viables. Porque claro, si no los califico como urbanos, los únicos que se desarrollan son los invasores, ¿no? Segundo, hay que aumentar la escala. Necesitamos trabajar partes de la ciudad.
no proyectitos de uno en uno, ¿no? Pues ese es un problema, ¿no? Y para eso hay que implementar algunos modelos que les voy a explicar. Bueno, servicios públicos ya hemos hablado. En fin, esto es un poco lo que ha expresado Paco, ¿no? También hay que recuperar viviendas y para eso hay alternativas, ¿no? Y se pueden reforzar viviendas o se puede reasentar a la población que está ocupando viviendas que ya no se pueden recuperar. Y aunque parezca mentira, ese es un mercado inmenso. Es mucho más grande el número de familias que están en esta situación y que tienen recursos, porque si ustedes ven esas casas, ¿no? Solamente la cimentación de esas casas parecen que están hechas para edificios de 20 pisos. Entonces hay dinero ahí. Lo que falta es ciencia, lo que falta es conocimiento que haga que eso funcione. Y si no, hay que reasentarlos, hay que moverlos de ahí. Hay que sacarlos del barrio, perdón, hay que sacarlos de la casa, pero no necesariamente del barrio. Porque cuando tú le dices a una persona, ¿no? Siempre nos ocurre lo mismo, ¿no? Hay un huaico en Chosica y hay un sitio que se llama El Pedregal. El Pedregal siempre le va a caer un huaico, siempre. Y cada 5 años pasa lo mismo. Entonces, ¿por qué esas personas no se van de ahí? Porque su costo de oportunidad de quedarse es menor que el de irse. Parece mentira, pero es así. Esas personas viven ahí porque tienen una realidad económica, ahí está su negocio. Entonces ellos dicen, la posibilidad de que me venga un huaico es 1 en 20 años. De que se me caiga mi casa es 1 en 100 de esos 20, entonces es como jugarse una lotería, prefiero quedarme. Pero hay alternativas para que la gente se quede ahí sin menos riesgo. Lo vamos a ver después. Bueno, por el lado del equipamiento también, si no generamos espacios para producir, para divertirnos, el asunto no va a caminar. Generar la base económica de la ciudad, evitar la obsolescencia, evitar que nos pase lo de Detroit y otras ciudades. Afortunadamente nuestra ciudad tiene una base económica inmensa. ¿Cuál es el metro cuadrado más caro de Lima? ¿Cuál? El metro cuadrado más caro de Lima está en Gamarra. Gamarra puede ser un fracaso urbanístico, aunque yo tengo ya mis dudas. Pero que es un éxito en cuanto a generar una base económica de la ciudad, no tengo la más mínima duda de que es así. Más bien nuestra pregunta sería, ¿cuánto valdría el metro cuadrado de Gamarra si hubiéramos hecho un plan urbano adecuado ahí? Muchísimo más. ¿Dónde está quién tiene la responsabilidad de generar esa oportunidad? En fin, hay una serie de elementos ahí que están detrás de todo esto, ¿no? No hay que olvidarse que para que una ciudad funcione tiene que ser competitiva. Tenemos que hacer que la parte rica de la ciudad produzca. En realidad el reto está que esa parte de esa producción le sirva al Estado para arreglar la parte pobre. Eso los catalanes en Barcelona lo han hecho 100 veces, ¿no es cierto? Y entonces el desarrollo inmobiliario de la Barcelona moderna ha permitido financiar la recuperación del barrio gótico, que si no se hubiera hecho. Por eso es que ahora tienen problemas, porque ahora ya no se puede desarrollar el mercado inmobiliario como antes. Entonces, ese es un tema. Hacer que la ciudad rica produzca y lo que produce, parte de eso, que es lo que recibe el Estado, pueda servir para arreglar aquellas partes en donde no hay esa posibilidad de crecimiento. Y para eso hay que crear nuevos modelos de gestión. Este es un ejemplo bien interesante de cómo se hacen las cosas en el Perú y cómo podrían hacerse. Este es un área de expansión, ¿ya? Y ahí hay 4 lotes, agrícolas, ¿no? O 4 lotes rurales, que tienen la forma, pues, de la propiedad rural, ¿no? Entonces, llega la ciudad,
que de todas maneras llega. No seamos ingenuos. Llega un momento en el que la ciudad, cuando está ahí, no declaremos intangible. Porque a veces decimos, hasta acá llega la ciudad. Eso es un error. Porque lo que hacemos es intangible para el que quiere hacer las cosas bien. Al día siguiente se invade y lo vuelven a hacer. ¿Por qué? Porque hay demanda. Porque acuérdense que tenemos que producir viviendas. Entonces, ¿qué hace este señor que identifica que la ciudad llegó por acá? Dice, bueno, ok, yo lo voy a urbanizar. Entonces, ¿cómo lo urbaniza? Así pues, ¿no? Pone la vía en el límite de su propiedad. ¿Para qué? Para que le afecte menos, ¿no? Y después, bueno, dice, voy a hacer esta línea por acá, y el parque lo pone en el sitio que menos le afecte, ¿no? Luego va a la empresa de agua, que le dirá, pues, por dónde tiene que tomar el agua y el desagüe. Y a partir de ahí hace su proyecto, ¿no? Que es un proyecto de vivienda, además, ¿no? Porque acá no se piensa en los centros comerciales, en las educaciones, etcétera, eso viene después. Bueno. Cuando esto se desarrolla, este señor de acá dice, oye, a este le fue bien, yo voy a hacer lo mismo. Y hace lo mismo. Y luego estos hacen lo mismo. ¿Cómo se hace en otros lados? Es bien fácil, dicen, bueno, y después cuando ya está todo esto aquí, alguien dice, oye, acá hay gente, hay que poner un mall, hay que poner un centro de salud, etc. ¿Y dónde los ponen? Donde puedan, ¿no? Entonces, los malls se hacen en el hipódromo, o se hacen en el cuartel tal, o en donde se pueda, ¿no? La alternativa es, ok, yo tengo esto, me pongo de acuerdo con los propietarios, un promotor inmobiliario y la municipalidad dice, mira, lo que voy a hacer es esto. Porque esto es una ciudad, lo otro no es una ciudad. Y entonces te va a decir, oye, pero ¿y mi terreno? No. Tú tenías el 20% del terreno, ahora tienes el 20% del negocio. Entonces tu terreno vale 1, el negocio vale 5, escoge. No hay forma de que no escoja. Y entonces con esto puedes tener un parque, un área central que funcione mejor, más grande, ¿no? Porque ya no le vas a sacar un puchito a cada uno, sino que haces una cosa más concentrada. Y las vías las haces, por supuesto esto no es un diseño urbano, sino es un esquema, las haces para hacer esto más eficiente, ¿no? Con eso puedes tener una mayor densidad, mayor orden. Y luego haces una sola solución de agua y desagüe, una sola, con lo cual te ahorras un montón de dinero. Y por supuesto, como tienes una masa crítica, este desagüe lo puedes tratar y te sirve para mantener esta área verde, que te cuesta 0, ¿no? Y por supuesto, los equipamientos están alrededor de los ejes de desarrollo como funciona. Y como acá tienes un área fuerte, puedes hacer una gran altura acá y comienzas a ganar densidad. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. ¿Hay que cambiar leyes? No hay que cambiar ninguna ley. Hay que tener voluntad política y ingenio. Porque el dinero, como dice alguno, viene solo. Ese es un poco el tema, ¿no? Entonces uno dice, ya, pero ¿y qué podemos hacer en las zonas ya ocupadas? No, eso ya no se toca, ¿no? Eso ya es intangible. Entonces, uno de los autores del libro es un ingeniero, Antonio Navarro, que tiene esta visión, porque esto se hace en España cada rato, en realidad lo han hecho mucho, y por eso tienen los problemas que tienen, ¿no? Esto es una zona de Santa Cruz. Y entonces se identificó este terreno de acá, ¿no? Esta área de acá. Entonces en esta área hay 110.000 metros cuadrados de área techada máxima, de área techada, y 0 área de recreación. 0. Miraflores, ¿ah? Y entonces, ¿qué cosa se le propone? Bueno, pon 126.000 metros, o sea, 20% más del que, o 15% más del que tenía, en edificios de 12 pisos. Y alrededor haz el parque. O haz 12 pisos con 125.000 metros y 15.000 metros cuadrados de parque, o etcétera, etcétera. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Ya lo han hecho los colombianos y lo vamos a ver después. ¿Por qué los colombianos lo pueden hacer y nosotros no? En fin, hay una serie de elementos aquí, a esto no me voy a detener, solamente en la parte final. En Lima todavía hay zonas que tienen un uso agrícola, pero lamentablemente es un uso agrícola rodeado de ciudad.
Hace 10 años se cambió la zonificación de Caraballo. Se generó un área para el desarrollo inmobiliario que, dicho sea de paso, son los proyectos que ahora están funcionando 10 años después. Claro, no se pueden desarrollar porque no hay agua. En ese momento había 1000 hectáreas de área agrícola. Y esas 1000 hectáreas estaban rodeadas de ciudad, ¿no? O sea, era el área agrícola, el río por el medio, un pueblo antiguo que se llama San Pedro de Caraballo, y el resto, la ciudad. Entonces, uno se imagina qué va a pasar con esa área agrícola. Informalmente se va a ocupar, porque no puede desarrollarse algo, tú puedes hacer lechugas ahí donde lo que la gente demanda es suelo. Entonces, ¿qué se planteó en ese momento? Se dijo, ok, hagamos una zonificación urbana verde. ¿Qué significa eso? Ahí se puede construir cualquier formato inmobiliario, solamente con una condición, que tenga 80% de área verde de bosque, porque además ustedes saben que las lechugas no tienen un impacto ecológico limitado, lo que efectivamente genera este proceso O2, CO2 son los árboles. Entonces uno dice, pero ¿qué formato inmobiliario puede demandar 80% de área verde? Un parque de las leyendas, por ejemplo. ¿Cuántos parques de las leyendas necesita Lima? 4. Tiene 1. Bueno, ahí tienes 1. Entonces, puedes destinar 70 hectáreas para un nuevo parque de las leyendas. Y ese parque de las leyendas puede no costarle al Estado. Puedes hacer una concesión que lo haga un privado o de frente con la propiedad. ¿Cuánto le cuesta al Estado mantener ese bosque? 0. Porque lo paga el que opera el Parque de las Leyendas. Se pueden hacer restaurantes campestres, se pueden hacer urbanizaciones campestres, se pueden hacer clubes campestres, se pueden hacer parques cementerios o campus universitarios. Y tengan la seguridad que 1000 hectáreas es poco para ese tipo de productos en una ciudad como Lima. Si eso hubiera ocurrido, hoy día, 10 años después, tendríamos 800 hectáreas de área verde con bosque, sin costo para la ciudad. Y absolutamente sostenibles, porque evidentemente cada una de estas personas va a requerir que esto funcione. Hoy día ya tenemos 700 hectáreas nada más, las otras 300 han sido invadidas. Entonces, a eso nos referíamos nosotros con zonificación verde, ¿no? Y por último, el tema de la gestión. Tenemos que elegir gobernantes capaces y honestos. Quizás es muy optimista, ¿no es cierto? Pero hay que tener visión de futuro. El Perú tuvo un gran presidente que fue arquitecto, Fernando Belaúnde. A Belaúnde le decían que estaba en las nubes, ¿no? Porque él siempre estaba hablando de proyectos. Pero en realidad la visión de Belaúnde es la que ha modelado lo que nosotros somos. Ninguno de los proyectos hidroenergéticos y de irrigación del Perú, que ahora permite una agroexportación de lujo, se hubiera desarrollado si es que esa visión no se diera. Le dio mucho impulso a la minería, etcétera, ¿no? Y Belaúnde era un hombre con visión. Entonces, a veces cuando alguien tiene visión, ¿no? Cuando uno ve el bosque, en vez de ver el árbol, parece que no está en realidad, no está en la realidad, ¿no? Belaúnde además era un constructor de frases, ¿no? Y él, recuerdo una que es muy, muy bonita, dice: la ingeniería y la arquitectura son la fe de errata de la naturaleza, ¿no? O sea, los seres humanos estamos obligados a corregir aquello, ¿no?, que la naturaleza no nos proveyó, ¿no? Y esa en realidad es una visión ecológica, ¿no?, si lo entendemos adecuadamente. Necesitamos un plan de desarrollo urbano y eso es indispensable. Hay que hacer las cosas y hacerlas bien, ¿no? Nuevos instrumentos de gestión que vinculen las cosas. Debemos hacer que las 35 ciudades del país tengan un plan urbano. Las más grandes. Las 35 ciudades más grandes del país
equivalen al 60% de nuestra población y al 70% de nuestra producción. Ninguna de esas ciudades tiene un plan urbano adecuado. Ninguna. La de Lima tiene un plan en borrador que todavía no se ha aprobado, pero además no rige para toda la ciudad. Ese es un tema importante a considerar. Y es justamente lo que creo que debemos gestionar. Nosotros no podemos permitirnos que Lima sea ineficiente. Si nosotros hacemos que Lima sea 2% ineficiente, eso le cuesta 1% del PBI al Perú. Porque la mitad de la producción se hace en Lima. Entonces tenemos la obligación de hacer esa ciudad eficiente. ¿Qué es lo que nosotros proponemos? Primero, Lima no es la provincia de Lima. Lima es la provincia de Lima, del Callao, de Huaral, Huarochirí, Cañete, y ahora que se nos ha ocurrido crear la provincia de Ventanilla. Para crear provincias y distritos somos capaces. Entonces alguien se despierta de buen humor o otra provincia. Entonces, tiene que haber una entidad de gestión muy poderosa y de planificación que planifique toda la ciudad, donde estén esas 6 provincias y el gobierno central, porque el gobierno central es el que hace más inversión en la ciudad y además maneja el metro, el agua y hace la mayor cantidad de inversiones. Entonces, esta entidad de planificación tiene que ser muy fuerte, muy grande, y hacer un plan para Lima. Ya después cada municipalidad aprobará y gestionará lo que le corresponde, pero mientras hagamos eso no va a ocurrir. Entonces, la Municipalidad de Lima dice, voy a hacer todo un sistema de mejora de transporte, y la de Callao dice, no, yo no, y sigo metiendo las combis, y el Chosicano, y el Orión, y todo eso. No funciona. Queremos gestionar la Costa Verde, dice, oye, qué muy bestial, pero hay que dárselo a la Municipalidad de Lima, perdón, si el 15% de la Costa Verde es el Callao. Le quieren dar el agua a la Municipalidad de Lima, pero y todos los desagües terminan en el Mar del Callao. O sea, no hay forma de que una ciudad como Lima se gestione como se está haciendo ahorita. Quizá haya que ponerle un nombre, ¿no? Ciudad capital, ¿no? Capital nacional, como en Buenos Aires hay la capital federal, en México el DF, en Washington DC. Pues algo así habrá que hacer, porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y esa es una propuesta que, bueno, ayer le hicimos a una reunión donde había un montón de alcaldes, casi me matan. Pero bueno, hay que promover megaproyectos, un modelo de financiamiento municipal, intervenciones integrales en zonas estratégicas. Es increíble que nosotros tengamos el centro histórico de Lima como lo tenemos. El arquitecto Bonilla muchas veces me dijo lo mismo, ¿no? No seamos chauvinistas, pues no podemos tener un centro histórico más grande que el de Florencia, ¿no? O sea, podemos ser muy patriotas, pero hay una distancia, ¿no? Entonces, hemos sido muy ambiciosos en área y al final no lo resolvemos. Pero lo más importante es entender que ahí hay riqueza. Es la parte más valorada de las ciudades, de nuestra ciudad. Es lo que nos puede generar un cierto nivel digamos, de orgullo, ¿no? y utilizarlo justo como esta plataforma. Y hay datos impresionantes. En Lima trabajan en el centro de Lima 600.000 personas. Entonces, y trabajan con su sueldo, etcétera, ¿no? El Congreso, en fin, toda la gente que trabaja en Lima. Si el 10% de esas personas quisieran vivir en Lima, se demandarían 15.000 viviendas. Con 15.000 viviendas podrías renovar todas las casonas y todos los edificios que están ahí tirados. ¿Qué debemos hacer? Tampoco debemos inventar el agua tibia. Los chilenos le dan un subsidio a las familias que quieren ir al centro. Entonces, una vivienda que cuesta $80.000, y esos son los precios, le dan $15.000 a las familias para ir al centro. Es un incentivo fortísimo. Y si trabajan ahí, esos $15.000 crecen por el ahorro en el transporte.
¿Y luego qué ocurre? Comienza a crecer el centro y después, en algún momento, todo el mundo quiere ir a vivir al centro. Y les advierto que no hay, en Chile ustedes juntan todos los centros históricos de todas las ciudades y no hacen la tercera parte de Lima. En realidad lo llaman histórico por diferenciar una parte de otra, ¿no? No tienen, su valor monumental es muy limitado. Pero ya se desarrolló. Y ahora es un must vivir en Lima, en Santiago, perdón. El que vive en el centro de Santiago, sobre todo gente joven, es como Barranco, digamos, ¿no? Como vivir en Barranco, pero bien, ¿no? O sea, estás en Barranco, tienes 1000 problemas ahí, ¿no? Hay que generar un sistema de información, etc. Bueno, hay un gran desafío, ¿no? Bueno, no hay que olvidarse pues que las ciudades son competitivas, en fin, hemos hablado de esto bastante, y hay que ser competitivos. Y acá nosotros hacemos una propuesta un poco subversiva. Nosotros no podemos ser competitivos en todo, ¿no? A veces cuando uno habla con los funcionarios de competitividad, dicen, bueno, hay que ser competitivos, bueno, pero ¿en qué? O sea, ¿cuáles son las actividades que vamos a desarrollar? Y nosotros lo que proponemos es identificar esas, que no pueden ser muchas. Una de esas está cantada, ¿no? Nuestra actividad más competitiva es la gastronomía. Pero empezamos por la parte final, falta todo esto, o sea, integrarse hacia atrás, ¿no? De tal manera que los productores se beneficien de este boom, ¿no? También puede ocurrir en el vestido. Yo les pronostico que en los siguientes 10 años, el Lima Fashion Week va a ser como Mistura. Porque ya solamente falta un Gastón Acurio ahí, o una Gastona Acurio, porque puede ser una mujer, ¿no? Luego, medicinas. Tenemos una riqueza de medicina natural impresionante. Yo nunca he visto una sustancia que contenga la hemorragia más rápido que la sangre de grado. Nunca la he visto. Y lo he experimentado porque una vez cuando era chico me herí la rodilla y no cerraba, porque como yo caminaba se abría. Y una señora, un amigo que era de la selva, me sacó una botella espantosa que parecía de una bruja y tenía un líquido pues, que parecía pues, la sangre de un murciélago, ¿no? Agarró unas gotitas, me las puso en la rodilla y en los 3 minutos era costra, ¿no? Claro, el problema es que la única que sabe la dosis es ella. Porque si me pongo un poco más, se me abre un hueco inmenso que termino cojo. ¿Cómo puede convertirse eso en un producto de uso mundial? ¿Ustedes se imaginan en una guerra lo que significaría eso en términos de salvar vidas? ¿Por qué no se usa? Porque no se sabe cuál es la dosificación, las contraindicaciones. ¿Cómo se resuelve eso? Con investigación. Y de eso tenemos cientos de productos. Hay algunos que son tan evidentes como la uña de gato que vienen los japoneses y se lo llevan. Y después nosotros tenemos que pagar las patentes. Y después estamos diciendo, oye, ¿cómo elevan las patentes? Ese no es el problema es que desarrollemos nuestra propia tecnología de medicina. Bueno, la madera ya hemos hablado, esto es evidente que puede funcionar. Y el último es la construcción. Hay una teoría genética que dice que en nuestro ADN está el conocimiento de todos nuestros antepasados, ¿no? Por eso es que nosotros valoramos bien la comida. Entonces, somos exigentes en los sabores, ¿no? Y somos fregados los peruanos para comer, ¿no es cierto? Porque tenemos esa sensibilidad. Eso no es gratuito, eso no lo inventó Gastón Acurio. Eso viene en nuestro cerebro. La pregunta es, ¿nos hemos olvidado de construir y de diseñar ciudades cuando hicimos Caral hace 5.000 años? ¿O el templo de Chavín hace 4.000? ¿O Cuelap? ¿O Chanchán? ¿O la Huaca del Sol y la Luna? ¿O Machu Picchu? En fin. Y las ciudades que hicimos en la colonia. Lima era la capital, era la ciudad número 1 de América Española. Y por supuesto no cuento Nueva York, era un pantano, ¿no? Que lo compraron con espejitos, ¿no? Acá sacaron oro, en Norteamérica pues entregaron espejos, ¿no? Entonces, esa es una potencialidad muy importante. Pero, ¿qué es lo que necesitamos en la construcción? Premiar la excelencia, promover la excelencia, no igualar para abajo. Y ese es un tema
bien importante a trabajar. Y por supuesto, estas potencialidades tienen que transformarse en el territorio, entonces tenemos que tener dónde está la ciudad clúster de la investigación en medicina, dónde están las ciudades para desarrollar los productos alimenticios, o sea, dónde está nuestro Silicon Valley de cada una de esas cosas. ¿Quién planifica eso? Bueno, esa es un poco la figura y esto es lo que también hemos hablado, ¿no? Este es Lerner, Jaime Lerner, un arquitecto, además un arquitecto hacedor. Él fue 5 veces alcalde de Curitiba y después fue gobernador del estado, no me acuerdo el nombre. Y él decía lo mismo que nosotros decimos, así que estamos acompañados por Aristóteles y por Jaime Lerner, entonces estamos bien bancados, ¿no? Una buena batería, como dicen ahora. La ciudad no es un problema, es la solución. Y nosotros tenemos la llave para resolver ese problema. Y además, él es más ambicioso, dice, no es una cuestión de escala ni de recursos financieros. Él hablaba mucho de la acupuntura urbana, de hacer pequeñas intervenciones que hagan que esto transforme. El asunto es voluntad, política, estrategia y corresponsabilidad. Tenemos que elegir buenos gobernantes, tenemos que diseñar una visión y tenemos que comprometernos. Como dije, el dinero llega solo. También para las cosas buenas, por supuesto, ¿no? Esta es un poco la fórmula. Y lo que queremos finalmente es no quedarnos aquí. Queremos empezar a trabajar esto. Y sabemos que esto no es una tarea solo de los empresarios, solo de los profesionales, solo de las autoridades. Todos debemos participar. Y sobre todo aquellos que trabajamos para la ciudad, por la ciudad y en la ciudad. Y entonces lo que queremos es invitarlos a ustedes a pensar en alternativas para mejorar su ciudad, su distrito, su barrio, su calle o el terreno del vecino. No hay intervención mala ni de pequeña escala. Lo que hay que hacer es tener la idea de que la ciudad tiene que ser transformada y que esa transformación tiene un beneficio concreto. No hay lugar en una ciudad que no pueda ser transformado. Y esto ya lo hemos visto. Esto es un barrio marginal como el que nos enseñó Paco, ¿no? ¿Y qué cosa se hizo acá? Pues esto, se generó un espacio público, el metrocable, las escaleritas solamente son para igualar los niveles, no como las nuestras, pero y ahí está, ¿no? Esto es un área en donde hay, por supuesto, una afectación potencial de huaico, entonces comienzas a retirar, abres un poquito, y la gente que estaba acá la pones aquí. Entonces, sí se puede mover a la gente de donde está sin sacarla del barrio. Esto lo hace el maestro Quispe, bueno, en Medellín no sé cómo será, pues el maestro Escobar, ¿no? Pero esto no lo puede hacer el maestro Quispe, ¿de acuerdo? Esto lo hace la Municipalidad de Medellín con promotores privados, un subsidio de techo propio y funciona. Ahora, los pobres no quieren vivir en edificios. Mentira, ahí está, ¿no? Y encima, claro, el primer edificio es complicado. ¿Y luego qué ocurre? Todo el mundo quiere vivir en el edificio porque no es tonto. Si yo vivo acá, viene un huaico y me mata, ¿no? Si yo vivo acá, tengo todos los beneficios de mi barrio, que aunque parezca mentira, la gente valora su barrio. Es un tema importante, ¿no? Y encima tengo una bonita conexión, he hecho un aislamiento del riesgo y he generado áreas verdes. ¿Se pueden generar áreas verdes? No, no se puede. Ahí está, pues. Si lo podemos hacer acá, ¿por qué no lo podemos hacer en Miraflores? ¿Dónde es más difícil? ¿No? Es más difícil donde valga menos el suelo. Donde vale más es más fácil. Es cuestión de convencerlo a alguien, ¿no? Y no hay nada más persuasivo que el Excel. Y además acá ustedes tienen la estación del metrocable, que es la escalerita de los colombianos, ¿no? Esto te lleva a la ciudad abajo y sales del metrocable y entras al metro, ¿no?
Por supuesto, estas personas de acá paulatinamente irán saliendo y eso se irá corrigiendo, ¿no? ¿Podemos hacerlo? Sí, claro. Pero nosotros, por ejemplo, hacemos el Parque del Migrante en la zona más rica de Lima, que es Gamarra, ¿no? Entonces, queremos hacer ese parque porque, claro, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Qué hubieran hecho los colombianos? Ahí hubiera hecho el Fashion Mall de Gamarra, a $4.000 metro cuadrado. Y con esa plata hago el parque en San Cosme arriba, que es donde se necesita, no abajo. ¿O qué? ¿La gente va a bajar para el parque? Es absurdo. Y no te cuesta nada, ¿de acuerdo? Porque usaste el terreno. Es lo que yo les digo. Hay que hacer que la parte rica de la ciudad funcione. Y con eso puedes hacer un esquema de compensación, ¿no? Y tampoco necesitas mudar a la gente. Ese es un ejemplo, bueno, y este es un ejemplo ya de clase mundial, ¿no? Porque aquí hay muchísima arquitectura, que es este proyecto de la Biblioteca España. Dicho sea de paso, biblioteca con libros, ¿ah? Porque acá he visto unas bibliotecas que se han hecho y tiene todo menos libros, ¿no? Entonces, este es un espacio muy interesante porque acá se generó un área y aquí hay restaurantes, a la propia gente le generas una actividad. Y como tienes acá el Metrocable, la gente, es parte del circuito turístico. El barrio más miserable de Medellín se convirtió en un destino turístico, ¿no? Entonces, como decía Freddy Ternero del Cienciano, sí se puede. Sí es posible hacerlo. Entonces, esto es lo que queremos nosotros motivar en ustedes. No hay parte de la ciudad que no se pueda transformar. Y nuestra obligación es pensar en el mejor uso posible, pensando en la competitividad y en la inclusión. No podemos hacer solo inclusión, porque si nosotros gastamos nuestro dinero en la gente pobre y no hacemos producir a la ciudad rica, vamos a hacer una ciudad pobre. La Municipalidad de Lima no tiene recursos, tiene que generarlos promoviendo el desarrollo de la ciudad rica. Lima tiene 10 millones de personas, son muchos problemas, pero muchas oportunidades. No hay nada que sobre en Lima. Faltan parques temáticos, falta auditorio, falta centro de exposiciones, campo ferial, falta todo. Y eso puede generar más actividad económica para que efectivamente las partes deterioradas de la ciudad funcionen. Dicho sea de paso, este es el modelo, porque esto cuesta. Y no me digan que esto lo paga la gente que vive ahí, eso es imposible. Está altamente subsidiado. Pero igual como en Barcelona, quienes han ido han visto cómo es el barrio gótico, todo eso se ha financiado a partir de los ingresos que obtenían las municipalidades, haciendo funcionar la ciudad rica. Y entonces lo que queremos proponerle es que nos presenten ideas para mejorar la ciudad. No hay idea chica, no hay idea grande. Lo que queremos es que ustedes se alineen con estos objetivos. Ustedes tienen acá una fórmula, ¿no? Queremos que ustedes la entiendan, la vean, la apliquen y la pongan en una parte de la ciudad. Un terreno, una calle, un parque, un barrio, un distrito. Y lo que queremos promover es reconocer la innovación y el impacto del proyecto, ¿no? Vamos a hacer un concurso de ideas, vamos a trabajarlo con los decanos de las facultades y esperamos tener rápidamente 1000 ideas para transformar nuestras ciudades. Mientras tanto, pues los invitamos a que sean amigos nuestros en el Facebook y sobre todo que pensemos en que nosotros podemos hacer agentes de cambio de nuestra ciudad y agentes de progreso para nuestra sociedad. No hay quizá carrera que más directamente trabaje con el bienestar de la gente que la arquitectura y la ingeniería. Nosotros producimos bienestar cada minuto que trabajamos. Si diseñamos una vivienda, estamos proyectando el bienestar para alguien. No siempre ocurre así, ¿no? Hay industrias que son muy productivas, pero que tienen problemas, ¿no? Si yo soy fabricante de cerveza, puedo también
generar mucha riqueza, pero siempre hay, ¿no? Hay un problema, ¿no? En ninguna publicidad de una vivienda dice el exceso de una vivienda puede causar la muerte, ¿no? Entonces, estamos en un sector, formamos parte de una actividad que genera una cantidad de bienestar inmediato, directo, hacia las personas ahora. Y nos permite además guardar la memoria de la ciudad. Nuestra ciudad será en el futuro lo que nosotros construyamos ahora. Finalmente nuestras ciudades son, como dice también el arquitecto Belaúnde, bibliotecas de barro y piedra, ¿no? Existe esa capacidad que tiene la construcción de expresar lo que una sociedad es, ¿no? Toda la grandeza de una ciudad, de una sociedad se expresa en una ciudad. Estamos nosotros obligados a generar la grandeza de nuestro país en el futuro. Muchas gracias. No sé si un minuto nomás queríamos hacer la entrega del libro de Una Mejor Ciudad para la biblioteca de la universidad. Y lo tenemos también en línea, no sé si Lisette, acá está el libro en realidad. Creo que Lisette después le puede enviar a la universidad el formato en línea. Facebook. I like it. Y realmente queremos contar con todos ustedes. El futuro es un libro en blanco y cada uno tiene un rol importante en la historia que vamos a escribir. Muchas gracias. Bueno, agradezco en principio la conferencia y la oportunidad y evidentemente el libro. Creo que esta es una vieja aspiración. En algún momento lo conversamos con Walter Piazza hace 2 años cuando él lo expuso en el contexto de esta feria que armaba Capeco todos los años, y creo que llegar a la universidad y a la academia es muy reconfortante. Yo creo que esto va a ser un buen incentivo. Están acá varios de los tesistas que están haciendo cosas importantes y que creo que van a ser los primeros en inscribirse, y les agradezco mucho por la convocatoria, porque también nosotros creemos que otra ciudad mejor es posible. Listo. Gracias. Muy bien.